Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Blanca Dotán. Bienvenidos a este tutorial de lenguaje audiovisual de la animación. Les cuento un poco de mí. Soy licenciada en Artes con mención en diseño gráfico y recientemente terminé un máster en Motion Graphic. En este tutorial vamos a recorrer juntos cómo estructurar un proyecto de Motion Graphic paso a paso, desde la preproducción hasta la postproducción. Este contenido forma parte de un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo de Culturas y las Artes, Fundar 2024, que apoya la creación y difusión de contenidos culturales y educativos. Bien, empezamos con el lenguaje audiovisual de la animación. Cuando hablamos de animación, hablamos de una forma de comunicación que va más allá del movimiento. No se trata solo de dar vida a elementos gráficos. Se trata de construir sentido a través de decisiones visuales, sonoras y temporales. El lenguaje audiovisual en animación no solo transmite información, crea atmósferas, genera emociones y da forma a lo que queremos decir. Este lenguaje no depende de palabras. Muchas veces lo que sentimos al ver una animación viene del ritmo, del color, del sonido, de cómo combinamos estas cosas. Por eso entender cómo se construye esa experiencia nos permite tomar decisiones más claras y más conscientes, incluso en proyectos breves o sin diálogo. Cada decisión visual importa. El tiempo que tarda una forma en aparecer, la velocidad de un gesto, el cambio de color o el uso del silencio. Todo esto influye en cómo se entiende en lo que estamos contando. No se trata solo de mover las cosas en la pantalla. Se trata de crear una experiencia que tenga sentido para quien la ve. La animación nos permite construir desde cero, decidir cómo se comporta el personaje, qué energía tiene una escena, qué sonido acompaña cada acción. Todo lo que elegimos está al servicio de una idea, de una emoción finalmente, de lo que queremos transmitir. Este lenguaje se construye con elementos visuales, sonoros y temporales. La pausa puede ser tan expresiva como el movimiento. Un cambio de escala puede sugerir poder u vulnerabilidad. Un fondo puede hablar sin decir una palabra. El motion graphic, como su nombre lo indica, son gráficos en movimiento. Es una disciplina que combina diseño gráfico, animación y la narrativa visual para dar vida a elementos estáticos mediante el movimiento, teniendo un propósito comunicativo. Es decir, que va más allá de lo estético. Se trata de una mezcla de elementos visuales, textos, iconos, formas geométricas, imágenes, videos, colores, texturas, que se colocan en una línea de tiempo para contar algo, comunicar una idea o dar vida a una composición. Por ejemplo, pensemos en un póster de un festival. Bien, en este póster tenemos toda la información que necesitamos saber de este festival. Empezamos con las formas, los colores, textos con fechas, nombres, un lugar, composición visual y, bueno, obviamente la jerarquía de los elementos. Si llevamos eso al motion design, todo ese contenido debe entrar en una línea de tiempo. Hay que decidir cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina. El diseño deja de ser estático y se convierte en una secuencia visual con ritmo, intención y emoción, que es lo que nos interesa. Todo esto forma parte de la comunicación visual. Y dentro de este campo, el motion graphic convive con otras disciplinas creativas que también buscan comunicar ideas, usando imágenes en vez de palabras. Y, evidentemente, el motion design se puede utilizar para muchísimos ámbitos y disciplinas como diseño gráfico, marketing, medios de entretenimiento, negocios, educación, cultura, la sociedad, etc. Saber lo que queremos con un proyecto es súper importante. A veces implica mucho más tiempo de lo que tenemos pensado, pero finalmente el encontrarlo nos va a dar una satisfacción a la hora de saber qué es lo que queremos finalmente transmitir. El camino creativo no siempre es lineal. Hay muchos espacios en donde se desvía, se transforma, da vueltas y muchas veces termina en algo que finalmente no sabías que iba a terminar ahí, en algo que ni imaginabas, pero que te gusta más que la idea original. Y eso es satisfactorio. Crear un video de motion graphic implica justamente eso, un proceso de búsqueda, creatividad
y gestión, donde se articulan recursos tecnológicos, decisiones visuales y talento humano junto con el conocimiento. Y aunque cada proyecto tiene sus propias particularidades, la clave está en mantener la mente abierta y adaptar el flujo de trabajo según los objetivos. Para que todo esto funcione es fundamental trabajar de forma organizada y con metas claras. Un buen primer paso en cada proyecto, sea chico, grande, cualquier que sea la envergadura del proyecto, es crear una carpeta en donde guardes todo lo asociado al proyecto. Empezamos desde los bocetos, las referencias, las exploraciones, versiones exportadas, quizás música que te guste, que a lo mejor te puedas imaginar para lo que quieras transmitir, efectos de sonido. Y bueno, tener todo esto ordenado desde el inicio te va a ahorrar tiempo y frustraciones y errores innecesarios. Además, vas a tener todo a la mano y eso es bastante gratificante a la hora de cuando estás creando y estás como en el flow de poder crear, no pierdes tiempo en recolectar información necesaria, ¿no? Entonces es súper importante tener todo ordenado a la hora de comenzar a trabajar. Normalmente partimos de un brief, que es un documento que puede ser comercial o puede ser un brief que creemos nosotros mismos para desarrollar un proyecto. Pero normalmente este brief parte de una necesidad comunicativa. Este documento agrupa la información clave, objetivos, tiempos, necesidades y contexto, permitiéndonos entender qué se quiere comunicar y cómo hacerlo. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que la marca Patagonia lanza una nueva línea de chaquetas técnicas diseñadas para deportes de montaña. Dentro de la campaña global necesitan una pieza de motion graphic, pero que no solamente informe, sino que inspire a la gente a salir a la montaña. El brief nos indica que estas chaquetas están hechas con materiales reciclados, resistentes al clima extremo y pensadas para quienes buscan conexión con la naturaleza sin renunciar al rendimiento. Se podría hacer un video explicativo de estos detalles, de estas características. Impermeabilidad, sistema de ventilación, ligereza, etc. Pero esa información ya la podemos encontrar en la página web o hasta en las redes sociales. Lo que realmente buscamos con esta pieza de Motion es ir más allá. Crear una narrativa visual que conecte con el espíritu aventurero de quienes vayan a comprar esta chaqueta, de la audiencia, que den deseos de explorar, de proteger al planeta, de sentirse parte de una comunidad. Esto último es súper importante, que se compartan esos valores. Bien, estábamos hablando del brief. Entonces, la creatividad nace en el brief, porque estamos disponiendo las necesidades comunicativas. Eso se potencia cuando logramos traducir atributos técnicos en emociones profundas. Porque bueno, tenemos lo que queremos transmitir, pero si no podemos traducir eso a emociones profundas, finalmente se va a quedar como en algo muy técnico. Porque al final lo que estamos vendiendo es la experiencia, es el salir a la montaña, es estar ahí en el medio ambiente, en el disfrutar de, no sé, de que llueva mientras estás subiendo, toda esa emoción, ¿no? No se vende solo una chaqueta, se vende la sensación de libertad, del compromiso con el medio ambiente y el orgullo de pertenecer a una marca que representa eso más grande. Veamos a continuación un ejemplo del estudio Man vs. Machine para Nike Air Max. Esta pieza fue creada hace unos 8 años más o menos, pero sigue siendo muy buena, impresionante. Veámosla. Bien, podemos ver cómo juegan con la silueta de la zapatilla a través de múltiples animaciones que exploran ritmos, escalas, efectos y texturas como una maestría técnica y estética que aún hoy inspira. Es un ejemplo claro de cómo una ejecución sólida puede trascender en el tiempo y seguir siendo relevante. Como vieron, este ejemplo es
Es genial en cuanto a creatividad y a todos estos elementos juntos y cómo lograron transmitir todo lo que querían transmitir y bueno, considerar que fue una pieza hecha hace 8 años atrás. Esto que estamos conversando también puede aplicarse a un proyecto personal. No todo tiene que ser para un tercero. Podemos aplicar todo esto a lo que nosotros queramos transmitir, donde no hay un producto o un servicio que vender, sino que es algo que nosotros queremos contar. No sé, una banda de música, un tema del que queremos hacer relevante dentro de la sociedad, o quizás, no sé, un trabajo para la universidad, para un proyecto que nosotros queramos desarrollar. Finalmente, lo que tenemos que entender es que una pieza visual o narrativa busca canalizar experiencia, transformarla en algo poético o simbólico que nos permita procesarla al mismo tiempo visibilizar realidades que muchas veces se silencian o de estos temas que nos importan y que bueno, finalmente queremos darle relevancia, ¿no? Porque bueno, finalmente contar estas historias o hasta nuestras mismas experiencias puede ser terapéutico, pero también es una forma de conectar con otros. Ahí se pueden abrir conversaciones necesarias dentro de la comunidad en donde se vaya a colocar esta pieza que queremos transmitir. Bien, estábamos conversando sobre el brief. Entonces, a partir del brief trabajamos la idea y para que esa idea comunique con éxito un determinado mensaje, que sea un comercial, un corto animado, una película o lo que ustedes quieran, esa idea o concepto debe estar bien desarrollada y tener una dirección clara desde el inicio. No podemos empezar un proyecto sin definir qué queremos lograr, porque sin una meta concreta no hay estrategia efectiva. Además, es clave que el concepto conecte con nuestras emociones, que nos inspire y nos invite a vincularnos con la marca o con la idea que estamos tratando de expresar desde lo auténtico, apelando a lo que nos mueve y nos identifica. El concepto es lo que define de qué trata, qué quiere comunicar y cómo se va a desarrollar. Puede ser narrativo, abstracto, educativo o experimental, pero siempre debe tener una intención clara. Aquí te muestro algunos ejemplos de conceptos que podrían dar origen a distintos tipos de piezas animadas. La última chispa. En un mundo donde la electricidad ha desaparecido, una joven inventora, Elia, descubre un antiguo mecanismo que podría restaurar la energía. Junto a su pequeño dron asistente, explora ciudades olvidadas, descifrando viejos planos y enfrentándose a guardianes mecánicos que protegen el secreto de la última chispa. La historia mezcla aventura, misterio y el poder del ingenio humano. Hay un par de preguntas que nos tenemos que responder cuando estamos haciendo un proyecto. Entonces, son súper importantes y nos van a ayudar, en definitiva, a darle vida y forma a lo que queremos transmitir. Ya vimos que el motion graphic es una herramienta poderosa para comunicar visualmente, pero para que esa comunicación sea efectiva, como les estaba diciendo, necesitamos una idea creativa, y esa idea se construye a partir de preguntas claves que siempre tenemos que tener presentes. ¿Qué voy a contar y cómo lo voy a contar? Empecemos con el qué. El qué suele venir del brief, ya sea que venga del cliente este brief o el brief que nosotros mismos creemos, ¿ok? Es la necesidad comunicativa, los atributos del producto o del servicio. Por ejemplo, si Samsung lanza una nueva línea de celulares, eso es lo que tenemos que contar. Sus características, sus beneficios, la innovación, los nuevos updates, todo eso, ¿ya? Pero la idea creativa no está en el qué, sino en el cómo. Es ahí donde entra la originalidad, la estrategia y la emoción. El cómo define el tono, el estilo, la narrativa visual que hará que ese mensaje conecte con la audiencia, con la emoción. Contar no es solo transmitir información, es transformar esa información en una metáfora visual, en una experiencia visual que inspire, que emocione y genere conexión. Eso se logra con creatividad, con una mirada que entiende a las personas y sus contextos. Responder estas preguntas desde el inicio te va a ayudar a enfocar el proyecto totalmente, para tomar decisiones más coherentes, evitar pérdidas de tiempos en el camino que finalmente no aportan. Recuerden que la misma historia
o la misma idea puede ser contada de 1000 maneras. Vamos a ver unos ejemplos de qué se necesita contar y cómo lo voy a contar. Con esta animación de Oddfellows para Nike, podemos ver cómo la zapatilla pasa a un segundo plano. Lo que realmente se comunica es la cultura que rodea a ese objeto. El básquetbol, el breakdance, el hip hop, el street art. La marca detectó un target de personas, sus gustos, sus motivaciones y construyó una pieza que no vende un producto sino una emoción, una identidad, una comunidad. Eso es idea creativa. Contar algo que va más allá del objeto y que conecta con lo que las personas sienten y desean. El segundo ejemplo es sobre un comercial hecho por el estudio Not Real. Vamos a verlo. Esta pieza de Motion es un gran ejemplo de idea creativa. Al crear esta pieza, el brief seguramente incluía mostrar integración con Microsoft 365, los dispositivos compatibles y funciones como acceder al contenido del celular desde el computador. Lo que destaca es cómo se cuenta. En lugar de explicar con palabras, se usan metáforas visuales, animaciones limpias y escenas cotidianas que representan perfiles de usuarios reales. La pieza convierte funciones técnicas en experiencias emocionales, mostrando cómo la tecnología se adapta a la vida diaria. Es un ejemplo claro de la idea creativa. El qué es la función, pero el cómo se cuenta es lo que realmente conecta con la audiencia. Y el tercer ejemplo que voy a compartir es un proyecto cuya forma de narrar es muy particular, ya que es muy literal, muy gráfica y muy explícita, y justamente por eso resulta un excelente ejemplo de cómo podemos ser creativos incluso cuando estamos siendo muy literales. This is a true story, and like all true stories, it's about a salesman, taxidermy, and heavy drinking. A lot's going on in 1955. In Milwaukee, the National League wins the 22nd All-Star Game. In Jacksonville, riots break out over a singer named Elvis. And in New York City, traveling salesman Abbott Peterson's flight is delayed. Abbott did what anyone would do when their flight was delayed in 1955. Abbott came upon a taxidermy shop, and that's when he met Pete. And while it was Abbott who probably knocked Pete's head off, it was the flight attendant who used his tie to reattach it and suggested, "He's cute. I bet he'd look good on his shirt." Next thing you know, Arnold Palmer's wearing it golfing. Earl the Pearl Anthony was wearing it bowling. He was wearing it. These guys were wearing it. Even this guy. Back then, Penguin clothing was synonymous with American leisure sports. Today, it's simply an American icon. Where does a good idea come from anyway? From genius, or hard work, or luck? Or maybe from this guy, a stuffed penguin, and a few of these? And while this probably doesn't happen every time, it did that time. En esta pieza la historia se desarrolla a través de una voz en off que guía la narración de forma clara y directa.
Los personajes están bien definidos y cada escena representa con precisión lo que se está diciendo. A nivel sonoro, hay una rica variedad de ambientes que acompañan y refuerzan el relato. Todos esos elementos combinados hacen que la pieza funcione muy bien y que la historia se entienda con claridad. Aunque la forma de narrar es muy literal, y no necesariamente tiene que ser así, demuestra que incluso desde lo explícito se puede construir algo creativo e interesante. A diferencia de los otros dos ejemplos, acá todo se dice directamente, pero eso no le quita fuerza. Es otra forma de narrar, más literal, pero igual de efectiva. A continuación veamos otro ejemplo sobre lo que necesitamos contar y cómo lo voy a contar. What does it feel like to have ADHD? Having ADHD is like having a super bouncy head. Your thoughts never sit still. They're always on the move. It's cool because I have a lot of ideas at once, but it can be very hard to focus sometimes. Things that should be simple can feel very complicated, and that can make me sad and frustrated. But I have hyperfocus for days, which my dad says is my super strength. And I have a lot of energy, sometimes a little too much. But that's okay, because this is what makes me me. And you know what? I like me. What does it feel like to have ADHD? Es una pieza profundamente personal y sensorial creada por Mr. Kaplan y su hija Mia, como parte de un proceso compartido de descubrimiento y comprensión de su salud mental durante la pandemia. Como muchos padres que se vieron haciendo de profesores en casa, el creador de esta pieza empezó a notar que algo no encajaba del todo en la dinámica con su hija. Después de meses de caos, frustración y momentos que parecían simplemente parte del encierro, decidió consultar con especialistas. Fue ahí donde se confirmó que su hija tenía TDAH y también que él mismo probablemente había vivido con ese diagnóstico sin saberlo. Esta animación nace de ese proceso compartido, un intento por entender mejor lo que significa vivir con TDAH y sobre todo por transmitirlo a otros desde la experiencia emocional. Lo que se necesitaba contar no era una definición médica ni una lista de síntomas, sino cómo se siente, cómo se vive el ruido mental, la dispersión, la intensidad, la frustración y también la creatividad que puede surgir de ese estado. Y lo contaron a través del motion graphic, usando formas geométricas que se multiplican, colapsan y se desvían simulando el pensamiento fragmentado. El ritmo es acelerado, interrumpido, casi caótico, y el diseño sonoro refuerza esa sensación de saturación. Todo está pensado para que el espectador no solo entienda, sino que sienta lo que implica vivir con TDAH. Esta pieza es un ejemplo claro de cómo el motion graphic puede ir más allá de informar. Puede generar empatía, abrir conversaciones y acercarnos a realidades que muchas veces se viven en silencio. Es una invitación a mirar con otros ojos, a escuchar con otros sentidos y a entender que detrás de cada diagnóstico hay una historia que merece ser contada con sensibilidad y honestidad. La voz en off, en primera persona, habla de forma directa y sincera. No es una voz experta, es una voz que comparte lo que vive. Eso genera cercanía. En conjunto, la pieza funciona como una herramienta educativa y emocional. No solo representa la neurodivergencia, sino también la muestra como parte de una identidad compleja, creativa y valiosa. Este trabajo es un buen ejemplo de cómo el motion graphic puede servir para hablar de temas sensibles, no solo para informar, sino para generar empatía, para abrir conversaciones, para acercarnos a realidades que muchas veces se viven en silencio. Es una forma de contar historias que conectan, que ayudan a entender y que invitan a mirar con más atención. Cuando tenemos una idea, lo siguiente es empezar a visualizarla. Y una buena forma de hacerlo es a través de referencias o moodboards, que son piezas que juntan referencias visuales con trabajos de otras personas que nos sirven de inspiración o como punto de partida.
Se basan en la idea de juntar y presentar una variedad de elementos visuales, como imágenes, colores, tipografías y otros elementos de diseño para transmitir una idea o un concepto visual. Esto nos permite acercarnos al universo visual que queremos construir sin invertir horas en algo que quizás no era lo que buscábamos y que nos obligue a volver al inicio. Por eso, usar referencias desde el comienzo es clave. Nos ayuda a definir el tono, el estilo, la dirección visual del proyecto de Motion antes de meternos de lleno en la producción. Esta parte es clave porque debemos definir qué tipo de imagen queremos construir. ¿Qué look buscamos? ¿Será 2D, 3D, stop motion, mixed media? ¿Qué colores vamos a usar? ¿O será en blanco y negro? ¿Cómo será la composición? ¿Cómo será la jerarquía de las formas? ¿Vamos hacia algo gráfico, orgánico o abstracto? Todas estas decisiones nos ayudan a formar el universo visual y a tomar el control creativo desde el inicio. Un mood board puede ser una pieza clave para definir el tono visual de un proyecto de motion graphic. Ayuda a inspirar al equipo creativo al mostrar ejemplos concretos de cómo se desea que se vea el contenido. Además, facilita que todos los equipos tengan una visión común sobre el estilo visual. Al observar ejemplos específicos, es más fácil que todos compartan una idea clara de cómo deben lucir los elementos visuales, como la paleta de colores, las tipografías, la iconografía. Además, es una pieza muy útil para conectar con clientes, al momento de mostrar nuestra visión, la propuesta, el concepto visual. Ayuda a comunicar cómo se verá el contenido final, lo que facilita que el cliente entienda y visualice mejor la idea desde el inicio. Los mood boards o tablas de referencia en español ayudan a definir la estética de un proyecto, ya que muchas veces no se encuentra la referencia exacta de lo que se quiere contar. Hay muchas decisiones que tomar finalmente. Luz, texturas, acabado, uso tipográfico, la composición, y puede que no exista una referencia perfecta. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de conseguir la referencia perfecta? Haciendo diferentes tablas de mood boards. Se pueden hacer un mood board para el color, otro para el estilo visual, otro para la tipografía, otro para la composición, incluso uno de animación. Así se descompone la creatividad en elementos esenciales y se evita usar ejemplos muy exclusivos que pueden llevar al plagio sin quererlo. Hay que tener cuidado en cómo usamos la inspiración. La documentación y la búsqueda son fundamentales, pero también hay que ser conscientes de cuándo nos estamos inspirando en otro proyecto o autor y cuándo cruzamos esa línea fina que nos lleva al terreno de la copia. Empaparse de referencias sirve para construir algo propio, usando nuestras herramientas y decisiones para crear un proyecto original. Esa diferencia es clave. Aquí vemos dos ejemplos de mood boards aplicados a proyectos de motion graphic. El primero se enfoca en texturas, que ayudan a definir el carácter visual de los elementos. Si se verán suaves, metálicos, rugosos, orgánicos, etc. El segundo muestra un mood board de estilo, que nos permite visualizar el tipo de ilustración, composición y atmósfera que queremos lograr. Según lo que busquemos comunicar, podemos crear mood boards específicos de color, animación, diseño de personajes, luz, tipografía, entre otros. Cuando ya está definido el tono visual del proyecto, luego de elegir, ajustar y afinar ideas, es el momento de sumar nuestra visión creativa. Esto se concreta al diseñar nuestros propios style frames, que son ejemplos visuales específicos del proyecto. Los mood boards sirven para explorar y construir la dirección del arte. Los style frames la definen. Ya no estamos probando. Esto es lo que va. Todo lo que se haga después, animación, ajustes, entregas, tiene que alinearse con esta propuesta. Por lo general se presentan 2 o 3 style frames, que permiten anticipar cómo se verá el estilo, el diseño y el ambiente general de la pieza. Funcionan como fotogramas congelados. En ellos tienen que estar representados elementos claves como la paleta de colores, la tipografía si se requiere, la estructura de las composiciones principales, efectos y recursos gráficos específicos, entre otros. Todo lo que define visualmente el proyecto debe estar presente.
A diferencia de los moodboards que se basan en referencias externas, los style frames son una propuesta original, desarrollada específicamente para el proyecto. También permiten validar decisiones estéticas y técnicas antes de animar y sirven como guía para diseñadores, animadores y editores cuando trabajamos con un grupo grande dentro del proyecto. Son esenciales para que el equipo y los clientes visualicen con claridad el rumbo del proyecto antes de avanzar con la producción. Todo esto, la creatividad, la idea, el concepto, los moodboards y los style frames, se reúnen en un documento que presenta la propuesta visual del proyecto. Este tratamiento creativo permite comunicar de forma visual y estratégica lo que se quiere lograr, facilitando su presentación ante clientes, equipos o colaboradores. Sirve como guía para alinear expectativas, validar decisiones antes de producir y mostrar el potencial del proyecto de manera concreta. Tener este documento bien armado no solo ordena el proceso, sino que también ayuda a vender la idea con claridad y confianza. Este documento no es solo una referencia estética, es una hoja de ruta que define cómo va a ser la pieza, qué tipografía usamos y por qué, vamos a incluir texturas o no, hay personajes, cómo se ven. Este documento reúne todas esas decisiones y no solo nos sirven a nosotros como equipo creativo, si el proyecto se trabaja con otras personas. Por ejemplo, si distintas partes se animan por separado, esta hoja de estilo permite que todo mantenga una misma línea visual. Cada persona puede trabajar su parte y seguir los mismos criterios. Así, aunque se divide el trabajo, el resultado final se siente como una sola pieza, coherente y bien integrada. A continuación voy a mostrar un proyecto personal que hice en torno al movimiento Black Lives Matter. Aunque trate de un proyecto personal, el tratamiento está completamente estructurado. Cuenta con un brief claro y una idea creativa definida. Para empezar a darle forma, armé dos tipos de moodboards. Uno centrado en el estilo general y otro de referencias de animación. Por último, estos fueron los 3 style frames que creé que me ayudaron a definir el estilo general de la pieza. Este proyecto también fue un espacio de exploración. Probé distintas paletas de color y afiné el diseño hasta lograr que el mensaje se entendiera con claridad. Aunque no hubo un cliente, lo trabajé como si fuera un encargo real. Cuidé cada etapa del proceso y tomé decisiones con intención, buscando coherencia entre lo que quería decir y cómo lo mostraba. Posteriormente entramos en la etapa donde se define cómo se cuenta la historia. Esta fase incluye el guión, el storyboard y la animática, y permite establecer la estructura narrativa, el ritmo y la lógica visual del proyecto. El guión puede ser técnico, como una película, pero en Motion Graphics suele ser más breve y enfocado en describir lo que sucede en cada escena de la pieza. Ya sea que trabajemos con personajes, elementos abstractos o composición gráfica, lo que hacemos es componer con intención. Elegimos qué mostrar, cómo mostrarlo y cuándo hacerlo. En Motion Graphic, el lenguaje audiovisual es lo que transforma la técnica en comunicación efectiva. Aquí narramos la secuencia de eventos estructuradas en los 3 actos clásicos: primer acto, segundo acto y tercer acto, principio, desarrollo y final. Antes de pasar al storyboard, es importante detenernos un momento y pensar en el lenguaje audiovisual que da vida a los motion graphics, porque crear motion no es solo mover elementos en pantalla, es construir una experiencia visual con intención, ritmo y sentido. Es importante tener claros algunos conceptos básicos del lenguaje audiovisual, como el encuadre, el ángulo de cámara, los movimientos, la ubicación de los personajes y las transiciones. Todos estos elementos influyen en cómo se cuenta la historia. En el tutorial número 3 vamos a repasar cada uno de estos con ejemplos concretos que te van a servir como referencia para aplicar en tus propios proyectos. El lenguaje audiovisual en animación se compone de decisiones visuales, sonoras y temporales, que juntas generan sentido. Cada gesto, cada pausa, cada transición tiene intención. Una escena lenta puede transmitir calma o tensión. Un cambio de color puede sugerir emoción. Un silencio puede decir más que una línea de diálogo.
Por eso, antes de dibujar viñetas o definir planos, es clave pensar en lo que queremos que el espectador sienta. Queremos que se emocione, que reflexione, que se identifique, queremos que entienda algo complejo o que se deje llevar por una atmósfera. Y como ya tenemos todas las referencias y hemos creado ya los style frames, ya podemos desplegar el imaginario visual en todo el guión a través del storyboard. Es decir, es construir toda la narrativa visual del proyecto mediante viñetas que van mostrando todas las acciones que van sucediendo en cada uno de los actos del proyecto. Para hacer un storyboard no hace falta dibujar perfecto. Lo esencial es que se entienda lo que quieres mostrar. Esta etapa es muy útil para definir la idea, el plan y el proyecto. Todo en la mente puede parecer genial, pero hasta que no lo pases al papel y lo lleves a un animatic, no sabes cuánto dura cada plano, qué falta, qué no encaja. Es una parte importante del proceso. Te ayuda a tomar decisiones, ordenar ideas y entender lo que funciona y lo que no. Generalmente cada viñeta dentro del storyboard incluye número de shot, descripción breve de la acción o movimiento de la cámara, elementos claves en escena, personajes, objetos, fondo, indicaciones técnicas si es necesario, ángulo, plano, transición. Una vez que el storyboard está listo, se incorpora el tratamiento creativo. Esto permite visualizar la estructura narrativa completa del proyecto y asegurar que cada plano esté alineado con el estilo, el ritmo y la intención definidos previamente. Integrar el storyboard al tratamiento ayuda a que todo el equipo tenga una guía clara y coherente, tanto a nivel visual como narrativo, antes de pasar a la etapa de animación. Por último, dentro de este proceso de preproducción aparece la animática. En esta etapa, todo lo que se ha planteado en el storyboard se lleva a un programa de animación como After Effects y se hace un primer pase de animación, donde no es necesario usar los diseños finales, sino que se trabaja con las viñetas esquemáticas del storyboard. Para comenzar a construir la línea del tiempo del proyecto, se define cuántos planos hay, cuánto dura cada uno, qué sucede en cada plano y cómo se conecta todo dentro de esa secuencia. Esto permite empezar a dar forma a la pieza en motion, ver cuánto dura cada acción, si se entiende lo que sucede y si hay que ajustar algo que no se vea con claridad. La animática muestra cómo se verá el proyecto en baja calidad, lo que facilita armar la pieza sin invertir demasiado tiempo. Es una animación básica, sin detalles complejos, que ayuda a marcar movimientos de cámara o desplazamientos de personajes. También se puede incluir música de prueba o una voz en off que acompañe la secuencia, aunque estos elementos pueden cambiar más adelante. Cuando trabajamos con un equipo y mostramos una animática, es súper útil agregar el efecto Time Cop de After Effects, que es un contador que va marcando los frames y el tiempo exacto de cada plano, lo que hace mucho más fácil para otras personas del equipo puedan comentar cosas como en el segundo tal, esta acción se ve confusa o acá podríamos cambiar la música. Ahora veamos un ejemplo de la animática de la serie OKKO. So the date begins. Looks like Radicles is the first to make a move, but he needs later to beat. Oh, and Radicles is catching on! But if Radicles isn't careful, he might just let this one slip away. Not gonna fall for the old clone trick, Enid. What a turnaround post! Radicles has swept Enid clean off her feet. Things are heating up. Which one of our lovers will take the lead? Ladies first. Con la animática podemos ver cómo avanzan los frames. Vemos la primera intención de tiempos. Vemos si la pieza fluye, si los planos funcionan, si las acciones se entienden. Aunque sabemos que más adelante todo esto estará animado con más detalle, esta etapa ya nos permite visualizar qué sucede cuando dura cada parte y cómo se conectan los elementos. Después de tener la animática lista, pasamos al proceso de producción. Usamos la animática como base, como si fuera un papel cebolla. Sobre ella vamos construyendo la versión final. Simplemente vamos cambiando lo que hay en la animática por los elementos finales. De esta manera, mantener la estructura narrativa y el ritmo que ya hemos probado
pero ahora con el acabado visual que define el proyecto. En esta etapa de producción se trabaja plano por plano, ajustando ilustraciones, animación y ritmo narrativo. También se integran elementos clave como la música, la voz en off y los efectos sonoros, que aportan atmósfera, ritmo, profundidad y emoción a la pieza. Es el momento en el que todo lo planificado, guión, estilo, concepto, tratamiento creativo, se traduce en una pieza concreta. Cada decisión técnica debe responder a lo que queremos comunicar y cada plano tiene que fluir con claridad y coherencia para lograr una experiencia visual sólida. Finalmente, llegamos a la etapa de compositing, donde afinamos la pieza. Ya tenemos la animación base, pero ahora toca ajustar cada plano para que todo se vea integrado, fluido y profesional. En esta fase de postproducción, específicamente en el compositing, se ajustan los elementos que dan unidad visual al proyecto. Se trabajan las transiciones entre planos, la corrección de color, la integración de texturas, brillos, sombras y reflejos. También se aplican efectos como desenfoques, profundidad o glow para mejorar la atmósfera. Es el momento de revisar que los cortes funcionen, que los colores estén bien equilibrados y que cada plano tenga aire y claridad. Las texturas, en particular, nos dan mucho juego. Si usamos, por ejemplo, una textura de papel, de ruido o algo que sea rugoso, podemos generar una sensación táctil que la pantalla normalmente nos quita. Todo lo que vemos en pantalla tiene una apariencia digital por defecto, y si eso es lo que queremos transmitir está perfecto. Pero si buscamos darle un estilo más artesanal o handmade, las texturas ayudan muchísimo. Le dan un aspecto analógico y más cálido a la pieza. Después viene una parte clave, revisar la sincronía entre imagen y sonido. Cada efecto, cada música, cada locución tiene que estar alineada con la animación. Se ajustan los tiempos, las transiciones y los niveles de audio para que todo funcione como un conjunto y refuerce el mensaje visual. Luego se define el formato de exportación, según el canal donde se va a publicar. Se optimiza la resolución y el peso del archivo y se adapta el contenido si es necesario. Finalmente, se exporta la pieza con los parámetros adecuados. Y llegamos al cierre del proceso, la entrega final. Es el momento en el que todo se concreta. Lo que empezó como bocetos, ideas sueltas o esquemas se convierte en una pieza terminada, bien organizada y lista para compartirse. En esta etapa, cada plano está en su lugar, el sonido acompaña con precisión, la animación tiene ritmo y el proyecto se ve coherente, con intención y estructura clara. Hoy recorrimos el proceso completo del motion graphic como lenguaje audiovisual, una estructura que se construye en 3 etapas: preproducción, producción y postproducción, desde la idea inicial hasta la entrega final. Vimos cómo cada fase, brief, guión, animática, producción, compositing, no es solo técnica, sino también una forma de pensar, decidir y comunicar. Como creadoras y creadores, tenemos la responsabilidad de diseñar piezas que comuniquen con claridad, coherencia y criterio visual, porque cuando el mensaje está bien pensado y bien ejecutado, el resultado no solo se ve, se entiende, se siente. Si te interesa seguir explorando este tema, puedes elegir cualquier pieza de motion y observar cómo se construye la historia, qué ritmo tiene, cómo se usan los sonidos, qué decisiones visuales se toman y qué sensaciones generan. Es una buena forma de entrenar el ojo y entender cómo funciona el lenguaje audiovisual en la práctica. Muchas gracias por ver este tutorial, espero que les haya servido como guía práctica, fuente de idea y punto de partida para seguir explorando el lenguaje audiovisual de la animación. Este contenido forma parte de un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDAR, convocatoria del 2024, que apoya la creación y difusión de contenidos culturales y educativos.